Los colegios y escuelas públicas son lugares que se pueden tornar en sitios oscuros y lúgubres a pesar de la alegría de los niños que estudian en ellos. Todos hemos escuchado hablar acerca de fantasmas o hechos inexplicables que llegan a ocurrir en este tipo de instituciones. Algunos de ellos se repiten con más frecuencia de lo que imaginamos. Hoy te voy a contar algunas leyendas de terror sobre escuelas que incluso pudiste llegar a escuchar en tu infancia, o quién sabe, quizá reconozcas que alguna de ellas pasó en tu propio colegio. Número 1. El fantasma de la maestra. Todos conocían la historia. El salón bodega, ese que estaba al final del pasillo en la planta baja de la escuela, hace muchos años había sido un aula más. Ahí solía dar clases una maestra muy joven y guapa, pero mentalmente inestable. Un día, la pobre mujer decidió quitarse la vida y se colgó del techo. Ocurrió justo después de su última clase, cuando ya todos los estudiantes se habían ido a casa. Pasó la tarde y la noche entera ahí. Por la mañana fue encontrada por un conserje y la directora del colegio ordenó que se llevaran el cuerpo. Trataron por todos los medios de manejar el suicidio en secreto, sin embargo, de alguna manera el rumor se extendió por toda la escuela. Jamás se supo por qué aquella profesora había tomado una decisión tan cruel. Tiempo después, su salón se convirtió en un simple espacio para almacenar útiles escolares, uniformes y material de los maestros. Y es que habían niños que tras atreverse a escapar de sus clases para abrir la puerta, se habían topado con el fantasma de la maestra, que les sonreía macabramente. Número 2. El diablo en el colegio. La escuela de Joel era privada y había sido fundada por unas monjas hace un par de décadas. Como en todos los colegios religiosos, los alumnos tenían una clase especial para que les hablasen de Dios. Se hacían misas en los eventos especiales y siempre tenían que persignarse frente a las imágenes de Jesús en señal de respeto. Cierto día, mientras todos estaban en clase, Joel salió al baño y notó que un par de maestras estaban muy nerviosas fuera de la capilla. Se ocultó tras una pared para escuchar lo que decían. Al parecer, una niña se había encerrado dentro de dicho salón y hace horas que no podía salir. Lo que era peor, escuchaban golpes, gritos y risas con una voz que no era de ella, y estaban seguras de que estaba sola, pero no podían abrir la puerta. En ese momento, el sacerdote del colegio llegó en compañía de la directora para rezar fuera de la capilla y esparcir agua bendita. El escándalo finalmente cesó y las mujeres entraron para sacar a la pequeña. Estaba inconsciente, llena de arañazos y golpes. Más tarde, Joel contó lo que había visto a sus amigos y uno de ellos recordó que los alumnos mayores siempre decían que años atrás había tenido lugar un exorcismo en la capilla, pues el diablo se había aparecido ahí. No obstante, jamás se había ido, había quedado encerrado en uno de los cuadros que colgaban de las paredes, y debió ser él quien poseyó a la niña, de la que de todas formas nunca volvieron a saber, pues la dieron de baja del colegio. Número 3. La escuela antes era un cementerio. Cuando Gerardo llegó al segundo año de la secundaria, conocía también como el resto de los niños esa leyenda que parecía repetirse en todas las escuelas. Antes, el terreno en donde se había construido la escuela solía ser un cementerio. Pero las autoridades se habían hecho de la vista gorda al momento de edificar la escuela. Ahora, muchas almas en pena vagaban por los pasillos, inquietas por los niños y los maestros que sin querer habían interrumpido su descanso eterno. Puras tonterías, o al menos eso era lo que él pensaba hasta aquel día. Él acudía a clases durante el turno vespertino, por lo cual a la salida estaba a punto de anochecer. Los alumnos se fueron retirando lentamente del plantel educativo. Pero él se quedó un poco más en el salón por ayudarle a la maestra a limpiar el pizarrón y organizar el material que habían utilizado. Ya se dirigía a la salida cuando escuchó que alguien le chistaba. El chico se dio la vuelta, pero no vio absolutamente a nadie. Y pensando que fue su imaginación, siguió con su camino. Entonces, una voz extraña, tan bajita que no pudo distinguir si era de un hombre o una mujer, lo llamó de una manera que le dio escalofríos. Gerardo voltea. El joven volvió a mirar a sus espaldas y al comprobar que estaba solo, huyó de ahí, pálido y asustado. Poco después comprobó que en el caso de su colegio la leyenda era cierta. La habían construido sobre un panteón.
Y dime, ¿ya conocías alguna de estas leyendas?